El ingeniero Carlos Mario Ramírez es geólogo de profesión, especialista en gestión medioambiental. Tiene una experiencia de 4 años en temas mineros y 14 años en una empresa camaronera de exportación en Colombia. Allí trabajó en sistemas de gestión medioambiental, acuícola y de exportación. Y hoy en día es el coordinador Best Aquaculture Practice para Sudamérica actualmente. Carlos, muchas gracias por la invitación, a Italcol por tomar este liderazgo en estos nuevos momentos que estamos viviendo. Es así, esta charla la teníamos programada para Pamplona presencialmente. Estábamos discutiendo antes de iniciar la reunión con el panel que la presencia es muy importante más en ciertas profesiones o actividades como la nuestra. En el caso nuestro, pues que es de la promoción de los estándares BAP, que vamos a ver un poco más a fondo, es vital tener ese contacto con productores, con toda la cadena de proceso pues del sistema acuícola. Bueno, afortunada o desafortunadamente nos toca así y lo que estamos es aprendiendo. Como el doctor Carlos les dijo, mi nombre es Carlos Mario Ramírez, yo soy geólogo de profesión. Por cosas de la vida ya termina uno en otras actividades diferentes a las de su profesión. Yo estuve trabajando en una empresa camaronera colombiana de exportación durante casi 15 años. Allí era encargado de todos los sistemas de gestión de la compañía y tenía pues toda la relación con el cliente, con los requerimientos de cliente para la exportación. Eso fue una experiencia bastante importante porque allí pudimos conocer a fondo las necesidades de los clientes que uno hay veces no se las imagina o hay veces cree que el cliente está exigiendo de más o hay veces cree que el cliente quiere, perdónenme la palabra, joder, pero realmente cuando uno ya como productor o como planta exportadora mira el mercado internacional como opción, definitivamente ya entra en otros ámbitos de la producción. Y es no solo entrar a satisfacer unas necesidades locales que definitivamente hoy en día tienen que ser de la misma calidad del mercado de exportación, pero sí entra uno a entender cuáles son esas necesidades del mercado internacional. Entonces, de nuevo, pues muchas gracias a Italcol por esta invitación, por ser persistentes en este tema y nos tienen este webinar. Entonces, yo trabajo para BAP, llevo un poco más de ya casi 2 años aquí como coordinador en Sudamérica. Yo he tenido mucha relación desde el año 2003, tengo relación con BAP, antes se llamaba el Aquaculture Certification Council, y BAP hoy en día, con una transformación total que ha hecho, inclusive de su logo, todo lo que están viendo actualmente, pues es algo que salió en octubre del año pasado. Este logo que están viendo ahí de Best Aquaculture Practice es un logo nuevo. La empresa, o más bien la organización, que es sin ánimo de lucro, la organización está evolucionando día a día. ¿Por qué? Porque las necesidades del mercado igual van cambiando. Y no, ustedes van a ver ahorita durante la charla que BAP tiene una estrecha relación con los compradores, con las entidades de compradores a nivel mundial. Todos los que están en ese mercado internacional tienen una asociación en la que ellos pues establecen como unas normas o como unos estándares o como unas reglas de juego para que quien quiera exportar, pues hombre, entre a cumplirlas. ¿Qué es lo que hace BAP básicamente? BAP es una empresa, es una organización que genera estándares. Un estándar no es más que, llámenlo ustedes, una lista de chequeo, un checklist, una serie de requerimientos, una serie de actividades, etcétera, en varios ámbitos que lo vamos a ver. Y lo que se trata a través de auditores externos o terceros es que las compañías que se van a involucrar con estos estándares pues cumplan todos los requerimientos que tienen las normas.
básicamente es eso, es establecer unos criterios a través de unos estándares que las unidades productivas en toda la cadena de proceso acuícola deben cumplir para obtener pues, una certificación y de esa manera que el mercado internacional reconozca esa empresa. Así sea muy pequeña, es un reconocimiento a nivel internacional que se le hace a la unidad productiva. ¿Cuándo empezamos a hablar realmente de estos temas? Hombre, cuando ya el nicho de mercado o el mercado está mirando el mercado internacional como opción. Nosotros a nivel nacional en Colombia tenemos estándares como el de la norma técnica colombiana 5700, que es enfocado a buenas prácticas en acuacultura, pero es un estándar local, controlado por una entidad nacional, en el que si se da el paso en ese estándar, se están dando pasos grandes para optar por un certificado de este tipo. La diferencia es definitivamente que el reconocimiento internacional a través de un estándar como BAP, pues es total. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es BAP? BAP es un programa de certificación acuícola que es auditado, déjenme que aquí quisiera eso, sí, que es auditado por terceros y administrado por la Global Aquaculture Alliance, una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción, educación y liderazgo de la acuacultura. Entonces pueden notar aquí que entra una otra entidad que se llama Global Aquaculture Alliance, que realmente es la entidad que promociona y hace educación y talleres de liderazgo en acuacultura. Pero ella tiene bajo su dirección esta otra organización que es Best Aquaculture Practice, es como una división de Global que es la encargada de administrar, de actualizar y tener pues todo el inventario, background relacionado con los estándares que constantemente se están actualizando. Antes de meternos en lo que es BAP, quisiera que tratáramos un tema que hoy en día ustedes con toda seguridad lo están escuchando con mucha frecuencia, y es el de sostenibilidad. ¿Por qué quiero tratar este tema? Porque la sostenibilidad como concepto está introyectada en los estándares BAP y lo vamos a ver por qué. Pero primero, ¿qué es sostenibilidad? Pues hay muchas definiciones de sostenibilidad, pero realmente la definición de sostenibilidad original vino del informe Our Common Future, que es, o el informe Brundtland, y dice que el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Yo quisiera que pensaran un poquito sobre esta definición, reflexionar un poquitico acerca de ella, y es que nosotros en el sistema de desarrollo que tenemos actualmente debemos ser responsables. Y debemos ser responsables porque las generaciones futuras tienen todo el derecho también a satisfacer sus propias necesidades y a poderse desarrollar. El desarrollo sostenible no es solamente un concepto medioambiental, no, es un concepto que abarca más variables, es un concepto que abarca los temas sociales, abarca los temas medioambientales y abarca los temas económicos. Entonces se dice que cuando yo tengo un equilibrio entre esas tres variables, realmente yo estoy trabajando en pro del desarrollo sostenible. Esto es otra representación de lo que es el desarrollo sostenible o de esos pilares de sostenibilidad que estábamos viendo en esta gráfica. Y entonces miren que tenemos, si yo tengo un desarrollo social y económico, pues soy equitativo. Si tengo un desarrollo social y medioambiental, pues me permite algo que es vivible. Si tengo económico y medioambiental, es viable. Pero cuando yo tengo esas tres aristas,
o esos tres pilares los estoy trabajando al interior de la organización, realmente ahí es cuando yo estoy como organización trabajando en pro del desarrollo sostenible. ¿Por qué estoy hablando de desarrollo sostenible? Al final vamos a ver un poquito todos estos puntos, cómo se nos unen con los estándares BAP. Y previo quiero, estamos con los acuacultores, aquí me van a disculpar nuestros queridos líderes de Italcol, porque voy a traer algunos ejemplos de consumo de las diferentes especies. Pues hombre, lo que tengo que decir es que en el tema acuícola pues son los que menor consumo de alimento balanceado tienen para convertirse en al final lo que es 1 kilo de proteína, pues que es lo que nosotros como humanos vamos a conseguir, a consumir, perdón. Entonces tenemos que la vaca o el vacuno consume alrededor de 7 kilos de alimento balanceado de proteína para convertirlo, esto es el concepto de conversión alimenticia, para obtener 1 kilo de carne de res, pues necesita consumir ese animal 7 kilos. Para 1 kilo de cerdo, pues alrededor de 3 kilos. Aquí podemos tener varios, dirán algunos, no, 5 o 6, pero estos son los promedios que nosotros pues hemos sacado de fuentes reconocidas. En el caso del pollo, requiere 2 kilos para convertirlos en 1 kilo pues, de proteína, y en el caso del pescado varía dependiendo de la especie. En el salmón es una, en la tilapia es otra, en el camarón es uno, pero estamos alrededor de 1.5 kilos de alimento proteína por kilo de proteína para el consumo. Siguiendo allí, nosotros necesitamos alrededor de 30 meses para obtener el vacuno en edad pues, de sacrificio, alrededor de 6 meses para el cerdo, alrededor de 2 meses para el pollo, y entre 3 y 18 meses para las especies acuícolas. Tenemos, por ejemplo, que hoy en día en Ecuador están sacando camarón en 90 días, camarón de 15 a 16 gramos, y tenemos especies con ciclos más largos de cultivo, como es el salmón, que puede llegar a los 18 meses hasta alcanzar pues los pesos comerciales. ¿Cómo está el tema de producción acuícola a nivel mundial? Se estima que para el año 2030 la producción acuícola va a sobrepasar, o al menos a igualar o sobrepasar la pesca de captura. Si ustedes observan a principios de la década, en los 50, en naranjado, pues tienen lo que es toda la de captura, y la representación de pesca de especies acuícolas era muy bajo. Y fíjense que hoy en día, o sea, ya para el año 2015, esta es la última actualización que tenemos de la FAO, para el año 2015 tenemos que un 53% está en pesca de captura y un 47% ya está en especies acuícolas. Quiere decir, y hoy en día el desarrollo o la demanda o la oferta de especies acuícolas, los desarrollos vienen por estaciones acuícolas. No vemos nosotros que el tema de pesca de captura vaya a crecer mucho más para consumo. Sigue habiendo mucha captura, sí, para la elaboración de alimentos balanceados. Para consumo humano tiende a reducir. O sea que nosotros los acuicultores que estamos acá, pues hombre, estamos en un renglón económico de unas expectativas de crecimiento bastante altas. Las demandas a nivel mundial que vienen creciendo, entre otras pues por el crecimiento de la población, van a ser mucho más altas en temas de acuacultura, porque el mercado con la acuacultura, entre otras, tiene una seguridad de suministro. O sea, vamos al caso, por ejemplo, de salmón en Chile. Es claro más o menos las toneladas pues, que Chile produce en salmón en un año. Es claro las toneladas de camarón que
Ecuador produce un año, son claras las toneladas de tilapia que Brasil produce un año y así de país en país. Entonces así digamos, la exactitud en saber qué es lo que viene en especies acuícolas hombre, más o menos exacto, ¿cierto? Entonces, no así de pronto con la pesca de captura, donde pues los barcos pues que salen a hacer faenas y pues y creo que es un poco más a la deriva el tema. Las hectáreas que están sembradas en cada una de las diferentes especies y en cada uno de los diferentes países, pues también es muy clara. Hoy en día tenemos países como la India, que es el primer productor mundial de camarón. Tenemos en un segundo renglón a Ecuador, con exportaciones en un 90% para la China. La India tiene grandes exportaciones a Europa, a Estados Unidos. El caso nuestro, colombiano, la tilapia, en un 95% de los filetes de tilapia están yendo a Estados Unidos. El Brasil es un país que autoconsume la mayoría de sus especies con grandes crecimientos en acuacultura. Pues, o ellos ya los brasileños están buscando cómo exportar algunas de sus especies, entre ellas tilapia y camarón. ¿Cómo es la producción aproximada de carnes por regiones? Aquí tenemos hasta el 2017, pues tenemos un porcentaje alto en Asia, otro porcentaje lo pone Europa, América del Norte, América del Sur. Asia es más que exportadores, consumo, liderado por la China. Nosotros, fíjense, la producción de proteína en la década de los 60 estaba por los lados de los 60 millones de toneladas, pero éramos 3.000 millones de personas en el mundo. Hoy ya estamos por los 300, casi 350 millones de toneladas de proteína animal, pero ya estamos en el doble de población. Las expectativas de crecimiento mundial de población pues son conocidos, o sea que la demanda de proteína animal pues espera que siga creciendo, aunque para ciertas especies hoy en día pues ya tenemos algunos pequeñas comunidades que están cambiando sus hábitos de consumo. Tenemos hoy en día pues el tema de los veganos, tenemos el tema de la gente que no come carne de res, etcétera. O sea que ahí va a haber un cambio importante que creemos nosotros que para el tema acuícola va a ser bastante importante en el crecimiento. ¿Cómo es el consumo actual de proteína? Fíjense que en la medida que el país es más desarrollado o va mejorando el tema de sus ingresos, el ingreso per cápita, el consumo de proteína es mucho más alto. Miren, el consumo de proteína anual para una persona en los Estados Unidos se está moviendo alrededor de los 125, 120 kilos. El caso de Canadá está montado por los lados de los 100 kilos. Miren el crecimiento en el que viene Brasil desde 1961. Estos son todas las proteínas, ¿no? De carne, pues de todas las proteínas, de res, cerdo, pollo, etc. Y miren lo interesante, por ejemplo, de la China, el punto de inflexión o el crecimiento que se da a partir de 1980, y esto pues está directamente relacionado con la capacidad de consumo medio per cápita que hay en la China hoy en día. Y fíjense que países ya subdesarrollados o en vía de desarrollo como Kenia, India, pues tienen unos consumos muy planos. Aquí también de todas maneras hay unos factores culturales importantes a tener presente, y es que algunos países el tema pues del no consumo de la carne por cultura, por religión, etcétera, pues también debe ser tenido presente al tema pues, al momento de llevar una estadística de este tipo. ¿Cómo es en Colombia? Fíjense que esta es una estadística que tenemos hasta el año 2016. El país actualmente consume, no, el colombiano promedio consume 31 kilos de pollo al año, consume 18 kilos de res,
8.6 kilos de cerdo y alrededor de 6.7 kilos de pescado. Directamente relacionado también con el precio. Fíjense pues que el precio del pollo es el más bajo y el acceso pues al colombiano promedio es más alto, por lo tanto pues el consumo es más alto. Hemos visto, por ejemplo, las grandes campañas que se han hecho con el cerdo en el país y este consumo hoy en día, digamos para el año 2020, debe estar más alto que esos 8.6 kilos que teníamos al 2016. Pero lo que quiero mostrar en esta gráfica es, fíjense que se consume 10 veces más pollo en Colombia que pescado. O sea, Ingeniero no son, Carlos, perdón, sí, ¿te quieres acercar un poquito más al micrófono, por favor? ahí me copian. Perfecto. O espérense, perdón, me hago un No, ahí cambio está aquí. muy bien, ahí está muy Sí, bien. lo que pasa es que ahí tengo que, dame un segundo, Carlos. Tranquilo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, perfecto. Ahí me escucha mejor. Perfecto, sí, ahí se escucha bien. Ya, Sí, muy bien. aquí ya me puse un microfonito ya cerquita. Bueno, entonces, volviendo a esta diapositiva, entonces fíjense que el colombiano promedio está consumiendo 10 veces más carne de pollo que carne de pescado, lo que indica que para el país, a nivel local, hay una gran oportunidad y es cómo promocionamos el consumo del pescado para subir ese consumo promedio del colombiano. Colombia, de todas maneras, está importando muchas especies. Uno se encuentra en los mercados el famoso la baza, encuentra camarón, encuentra salmón. Antes producíamos camarón, ya pues no lo estamos produciendo, no lo estamos exportando. Tenemos que pues, importarlo todo, bien sea de Ecuador, bien sea del Asia. Eh, entonces, hay una gran oportunidad en el cómo podemos sustituir esas importaciones de especies acuícolas acá en el país, cómo las producimos nosotros para nuestro consumo local y también cómo seguimos mirando el mercado internacional. La tilapia, los filetes de tilapia que se producen en el embalse de Betania en Neiva, más de un 90%, 80% están siendo exportados pues, a los Estados Unidos, que es el primer mercado exportador nuestro. Sin meternos mucho a los números, abajo, en la parte inferior izquierda, 2 gramos, de 2 a 4 gramos en consumo per cápita, quiero que veamos es cuáles son los países en los que más se consumen especies acuícolas. Fíjense pues América del Norte, incluido México, fíjense toda esa región del Asia, Rusia, China, fíjense Europa, fíjense Australia. Perú, por un tema cultural y por el tema pues ahí sí de pesca extractiva, es un alto consumidor de especies acuícolas. Perú tiene mucha pesca extractiva, tanto para pues, alimentos balanceados como también para el consumo interno. Perú está exportando ahora trucha principalmente, trucha y camarón y mejillones. Entonces, fíjense ahí esas posibilidades de exportación que tenemos nosotros con nuestras especies, lo que estamos produciendo hoy en día aquí en Colombia, que es básicamente trucha y tilapia, en un mercado como el norteamericano o por qué no pensar en un mercado como el europeo. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando en la camaronera que les comentaba en el Caribe colombiano, en Cartagena exactamente, y más del 85% del producto del camarón, el langostino, era exportado a Europa. Europa era nuestro mercado 1A y antes pues de que la empresa desafortunadamente pues se quebrara, estuvimos exportando al mercado ruso, mercado bastante interesante. Y ahí es cuando uno entra a conocer un poco pues esos hábitos del consumidor que son diferentes, inclusive en el mismo Europa donde son países pequeños, las necesidades, requerimientos del italiano son diferentes a las del francés o a las del español, etcétera, y no se diga pues al tema ruso, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros
a través de estos estándares que estamos mirando, nos estamos poniendo en un ámbito internacional. Vamos a ver que cuando vamos dando ese paso, vamos entendiendo un poco más al consumidor, como se los decía al principio. Muy bien. Fíjense, esta es la base de los estándares o los pilares de los estándares BAP. En la diapositiva siguiente voy a hacer una comparación con los pilares de la sostenibilidad. Pero fíjense, discúlpenme, está en inglés, pero básicamente estos cuatro temas de los que vamos a hablar un poco más a fondo, son los que hoy en día el consumidor les está prestando más atención al momento de la compra. Y básicamente son la inocuidad alimentaria, que es el food safety que vemos ahí a la izquierda arriba, el bienestar social, todo interna y externamente de la compañía, el tema de gestión medioambiental y un tema que uno no cree que pesa, pero que hoy en día está pesando y no lo pensamos nosotros tal vez hace unos 15 o 20 años y era el tema de bienestar animal, y es ponernos a pensar si el animal siente al momento de su sacrificio. ¿Siente el animal o no siente? ¿Siente miedo al momento del sacrificio o no siente? Aunque a uno le parezca, diga uno, hombre, uno no lo sabe, pero realmente el consumidor hoy en día está observando o le tranquiliza que las empresas que les están suministrando sus productos para consumo tengan presente esta variable, por ejemplo, del bienestar animal. Entonces, en esta diapositiva yo hago una comparación entre los pilares BAP a la izquierda y los pilares de sostenibilidad. Fíjense que en el tema económico lo podemos asimilar al tema de bienestar social. El tema económico y social, perdón, lo podemos asimilar al tema del bienestar social de los estándares BAP. El tema medioambiental está allí incluido. Y tenemos el tema de inocuidad y de bienestar animal, ¿cierto? Que puede estar en el tema económico por el tema productivo y en el tema, podríamos asimilar el tema pues social también por la inocuidad alimentaria. Hoy en día tenemos que garantizar que el producto que le estamos suministrando a ese consumidor no le va a hacer daño. Entonces, yéndonos un poquito a esos cuatro pilares BAP, a estos cuatro. ¿Qué busca la seguridad alimentaria? Garantizar que no se utilizan antibióticos u otros productos químicos prohibidos y que todos los tratamientos químicos sean aprobados o se llevan a cabo de manera responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ese cultivo, esa unidad productiva la manejemos de manera responsable. Sabemos que tenemos en las fincas enfermedades por tratar, tenemos algunos protocolos en los que se debe utilizar algún tratamiento con antibiótico, etcétera, pero que en este caso sea aprobado por un profesional, en nuestro caso por un veterinario, a través de un plan veterinario. Entonces, la seguridad alimentaria, visto desde una finca de engorde, debe garantizar que ese tiempo de cultivo y o de engorde de la especie, nosotros demos una garantía de un buen crecimiento de ese animal en las mejores condiciones, con los mejores oxígenos, con una buena alimentación, con unos protocolos de alimentación bien definidos y que al momento de que se presente una enfermedad, pues hombre, que yo lo haga de una manera en forma profesional. El bienestar social pide que el respeto por las leyes locales y las normas internacionales sean respetadas. Todo lo que tiene que ver con la seguridad de los trabajadores, con las prácticas laborales justas y el empoderamiento de la comunidad. Señores, hoy en día todavía en algunos países tenemos esclavitud y en este tipo de compañías acuícolas se presentan casos.
en los que hay mm, operarios que pasan de un país a otro por necesidades y, por ejemplo, hay temas de quitar un pasaporte, de quitar una identidad y de tener algunos, a tener campamentos con unas condiciones pues no adecuadas para los cultivos. Nosotros a nivel nacional realmente, o en Colombia al menos, entiendo pues que hay gente de otros países acá a nivel latinoamericano podríamos decir, no tenemos ese inconveniente, pero los estándares BAP como son de aplicación internacional sí que lo estipulan, porque todavía, como se los digo, se presenta a nivel actual hasta temas de esclavitud. Tema de responsabilidad ambiental, pues estamos en un medio interactuando todos los días, estamos interactuando, por pequeña que sea la actividad, estamos interactuando con el medio, pero en este caso nuestro, pues sí que lo estamos haciendo. Y hay muchas cláusulas en los estándares que tienen que ver con el tema medioambiental. Hay que cumplir con las normas. El tema en nuestro sistema local en Colombia, las corporaciones autónomas regionales son las que tienen la administración pues de todos los temas medioambientales a nivel local y están regidas pues por el Ministerio del Medio Ambiente y Protección Social. Entonces, el tema de calidad, el tema de concesiones, el tema de permisos, el tema de fluentes, el tema de contaminación, todo ese tema debe evidenciar que tiene gestión al interior de la compañía. Y finalmente, el tema que hablábamos ahora con bastante importante hoy en día es el tema de sanidad y bienestar animal y es las mejores prácticas en acuacultura, abordando un control de enfermedades, densidades de siembra, cosecha y sacrificio, en el que yo tenga presente pues todo este tema que tiene que ver con ese, valga la redundancia, bienestar del animal que estoy engordando y que estoy cosechando para su futuro sacrificio. Metiéndonos un poco en el tema acá, seguridad alimentaria o inocuidad alimentaria, el food safety. En el tema de fincas tenemos dos capítulos que están relacionados con este tema, pero básicamente esos capítulos ¿con qué tienen que ver? Con el control de residuos terapéuticos en animales, algunos antibióticos u otros residuos terapéuticos que muestran residualidad. O sea, cuando yo hago un análisis en músculo o en carne posterior a su sacrificio o al momento de la exportación o al momento de ser exportado y hay residualidad, pues en ese momento yo voy a tener posiblemente una alerta internacional cuando yo estoy exportando ese producto y lo que pasa con eso es la retención de producto en puertos y pone pues a las compañías a voltear pues con un producto, imagínense ustedes con un producto en Europa o en Estados Unidos donde le identifican una residualidad de algún antibiótico o algún insumo químico prohibido, entonces hay retención, muchas veces hay quema, hay pérdida del producto. El peligro de la inocuidad alimentaria, inocuidad es que no le haga daño al consumidor. En este caso, por ejemplo, las plantas de proceso es bastante importante, los residuos, por ejemplo, metálicos, madera, presencia de vidrio una carne que esté en descomposición, etcétera. El incumplimiento de las regulaciones que puede tener graves consecuencias económicas a todos los involucrados en la cadena de suministro de los alimentos. Vamos para el segundo estándar, que es el bienestar social. Y es básicamente nosotros tenemos una interrelación directa con comunidades al interior y al exterior de nuestra unidad productiva. Normalmente en las unidades productivas nuestras pues contratan gente de la región, o sea, es gente que está interesada en la compañía, pues por medio de la compañía él está teniendo un medio de subsistencia, te está teniendo un empleo, pero también esa persona hace parte de esa comunidad circundante. Entonces, no es solo que yo como compañía cumpla con esa persona o con esos empleados con unos salarios adecuados, cumpliendo las normas locales, con unas horas de trabajo que estén
están bien adaptadas a las horas locales. En el caso nuestro, pues está el horario laboral, las 48, en otros casos, pues son horas diferentes, pero que se evidencie que se está cumpliendo y que los trabajadores están cumpliendo o que no tienen ese exceso de horas extras que redunde pues en su salud, acceso a zonas de pesca y otros recursos naturales. Hay compañías, por ejemplo, tan grandes que pueden cerrar algunas servidumbres locales. Ahí tiene que entrarse a hacer un trabajo con esas comunidades locales para evitar temas de huelgas o temas de malestar de la comunidad alrededor, porque ellos estuvieron primero allí que la unidad productiva. Entonces es importante mantener esa buena relación con esas comunidades, el cumplimiento de las leyes laborales, locales y nacional. Las leyes laborales, como lo hablábamos, el tema de salario, el tema de salud, el tema de pensiones, el tema de las dotaciones, el tema de dotación para cubrir la seguridad de la persona, salvavidas, etcétera, y estricto control de los trabajadores jóvenes menores de edad. Esto se presenta mucho en algunos países. Nosotros a nivel Colombia pues tenemos una legislación muy restrictiva en ese sentido, y es que nosotros no podemos contratar menores de edad, excepto pues que sean muchachos del SENA que con permisos, en este caso pues del Servicio Nacional de Aprendizaje, las compañías tienen para la formación de estos muchachos que son menores de edad. En la parte de bienestar animal, tener siempre en mente pues el bienestar de ese animal, los niveles de oxígeno. Hay algo que ya todas los operarios y dueños de compañía conocen muy bien, y solamente por ver nadar el animal ya saben si el animal está enfermo, si el animal está nadando a flote, o si está haciendo comportamientos que no son normales de la especie. Saben que hay algún problema. Es mirar todo ese tema. Por favor, echar mano del profesional, que todo esto salga de un criterio profesional para el tratamiento de esas enfermedades. No porque al vecino le pasó y hizo tal tratamiento, yo también lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa mucho? Pues como ese voz a voz, y si esto le sirvió al vecino, pues esto me va a servir a mí, y si yo no tengo el problema del vecino, pues hagamos el tratamiento porque puede pasar. Entonces, ese es el tema que se busca con el bienestar animal. Animales estresados, que son menos resistentes a enfermedades, altas mortalidades, por ejemplo. Todos esos son indicadores que nos van mostrando que el cultivo necesita un ajuste. Y finalmente, pues dentro de estos cuatro pilares de los estándares BAP, tenemos lo relacionado con los temas medioambientales. Ustedes ven ahí que son muchos capítulos, pero muchos de esos pueden no aplicar a cierta especie. Pues, por ejemplo, manglares y manglares en el tema de trucha no va, porque pues esto es más a nivel tropical, pero sí gestión de efluentes, control de calidad de las aguas y de los sedimentos, control de sedimentos, conservación de suelos, conservación de harina, aceite de pescado. Ahorita vamos a ver bueno, eso lo tienen muy claro las empresas como Italcol, que era lo que elabora los alimentos balanceados, el famoso FIFO, y es la cantidad de harina y aceite de pescado que están utilizando las compañías de alimento balanceado en la formulación de sus alimentos para luego alimentar las especies acuícolas. Como estamos tratando de hacer menos presión a esos especies de extracción, en la medida que esto de FIFO sea menor, pues va a ser mucho mejor, pero ojalá que conserve las mismas características de alimentación. La fuente de siembra, de donde obtengo yo los alevinos o los juveniles para la siembra, el control de los escapes. Esto, por ejemplo, para especies como el salmón es bastante crítico, porque las especies que están a mar abierto y que funcionan pues con jaulones, tienen alto riesgo de que se rompan esas redes por desgaste o porque alguien la rompió y hay un escape incontrolado. Esto es bastante importante tenerlo presente. En el caso nuestro de Colombia, escapes por ejemplo, de tilapia, que son especies domesticadas, es bastante
mm, importante tenerlo presente, de hacer gestión y evidenciar que se hace control de todo eso a nivel de tierra, pues también el control de escapes, si se rompe un jarillón, si se rompe una compuerta, etcétera. Biodiversidad de la protección y la fauna silvestre. Y una cosa muy importante que uno no cree y es la disposición de suministros y desechos de la unidad productiva. Toda actividad humana, por pequeña que sea, genera desechos y hay que establecer la mejor manera de disponer esos desechos. Normalmente nosotros estamos en áreas alejadas, en áreas donde no, las empresas de servicios públicos puede que no funcionen, entonces tenemos nosotros que autogestionar esos residuos, esquemas de reciclaje o de separación de residuos en la fuente es bastante importante que lo hagamos. El tema de quema sabemos que está prohibido, por ejemplo, en el país a nivel local. Eso, por los temas medioambientales, debemos gestionar y mirar qué programas ambientales al interior de la unidad productiva hacemos para hacer esta gestión de residuos de la mejor manera posible. Un factor transversal a estos 4 elementos que les he venido hablando y es la trazabilidad. Y la trazabilidad es la capacidad que yo tengo de interconectar toda la información de la compañía. ¿Y cómo puedo interconectar yo la información de mi eslabón productivo con el eslabón anterior y con el eslabón siguiente? Si yo estoy en una finca de engorde, ¿cómo garantizo yo que la información que tengo al interior de la compañía evidencia todo ese tiempo de crecimiento de la especie? En el caso de la trucha, desde que yo siembro hasta el momento que la cosecho, qué alimento se consumió, cuáles fueron los oxígenos promedios que ese animal tuvo durante todo el ciclo de engorde, cuánto alimento se consumió, variables importantes en el cultivo que yo tenga a la mano a través de unos registros. ¿Y cómo puedo interconectar yo lo de mi centro de cultivo con el eslabón anterior? Con el tema de las ovas, con el suministro de los alevinos o los juveniles, y cómo puedo interconectar yo con la planta de proceso que va a procesar, valga la redundancia, ese producto para el mercado en el que va a ser consumido. La planta de proceso tiene una responsabilidad grande y con el cliente porque es la que da la cara al cliente. Si hay un reclamo sobre el producto que se está consumiendo, pues la planta, ¿qué va a hacer? Va a ir un paso atrás hacia la finca y la finca va a ir un paso atrás el hatchery, pues, y en la medida que nosotros tengamos toda esa información y que al consumidor le podamos dar la información en caso de algún reclamo, sería muy importante. La planta de proceso tiene el producto normalmente una tarde o máximo un día para su proceso para entregarlo al mercado. En nuestros centros de cultivo de engorde puede estar 12, 18, 16 meses, ¿cierto? Entonces es bastante importante tener esto presente y es cómo me organizo yo documentalmente al interior de la compañía para tener toda la información que, dado el caso, la planta de procesos para responder a un reclamo de cliente pueda requerir. El alcance de los estándares BAP es un programa de certificación administrado por GAA que lo vimos al principio, es el más completo del mundo, con estándares que abarcan la responsabilidad ambiental, social, inocuidad de producto, bienestar animal y trazabilidad como un programa transversal. Cubre toda la cadena de producción acuícola, plantas de proceso, criaderos, granjas y fábricas de alimentos. Además, el programa cumple con la Global Food Initiative, Food Safety Initiative y la GSP, la Global Social Compliance Program y la Global Sustainable Civil Initiative. Quiero hacer un corte acá con la Global Food Safety Initiative. Es una asociación comercial e internacional que arranca con los compradores. Esta es una red mundial muy importante en la industria del comercio y cuenta con alrededor de 400 miembros de distintas partes del mundo. Por ejemplo, aquí está un Walmart, por ejemplo, de los Estados Unidos, está acá, un Publix de los Estados Unidos, un Jones en el mercado británico, un Corte Inglés, etcétera. Esta asociación conocida mundialmente cuenta con 4 pilares estratégicos. Miren, inocuidad de producto, sostenibilidad, salud y bienestar y estándares de cadena y valores. Miren que esos 3 primeros están muy relacionados con el tema de los estándares BAP. ¿Qué hace la Global Food Safety Initiative?
reconoce estándares a nivel mundial. BAP no es el único estándar, hay varios estándares, ustedes lo deben conocer, está Global Gap, está SC, etcétera, está BRC, algunos otros estándares que cubren otros requerimientos, pero de lo que se trata es que estos estándares sean reconocidos por la GFSI y sean reconocidos a nivel internacional. Esta iniciativa se fundó en el año 2001 como una iniciativa de inocuidad alimentaria, por lo tanto es impulsada por la industria para promover la inocuidad de los alimentos, desde pequeñas granjas hasta grandes plantas de producción de alimentos. Un poco de lo que es BAP. BAP trabaja en un sistema de certificación 4 estrellas. La primera estrella la pone la planta de proceso. La segunda estrella la pone la planta de proceso y la finca que procesa o la que le suministra esa planta de proceso. La tercera estrella la puede poner la planta, el hatchery o el feed mill. Y la cuarta estrella es si yo tengo toda la cadena productiva procesada. Si ustedes miran a la derecha, este es un productor que puede poner o etiquetar con 4 estrellas. ¿Por qué? Porque toda la cadena de suministro está certificada. Planta de proceso, la finca, el hatchery y el feed mill es la planta de alimento balanceado. Italcol está certificado BAP. A las fincas y los hatcheries a los que Italcol le suministra alimento, pues pueden ser parte de toda esa cadena de proceso para que al final la planta de proceso pueda certificar 4 estrellas. En el caso de Italcol, por ejemplo, ellos en sus bultos pues ponen una estrella correspondiente pues a su certificación en el feed mill. Entonces, fíjense que acá está toda la cadena productiva que es certificable. Primera etapa de proceso es el hatchery. Tenemos la planta de alimento balanceado en la mitad porque ella le suministra tanto al hatchery como a la finca, y luego la planta de proceso. Entonces, si nosotros hacemos un recorrido aquí transversal, estas son las 4 estrellas de las que les hablaba aquí anteriormente, ¿cierto? Entonces, una organización completa que tenga certificadas estas 4 estrellas puede poner hoy en día un sello de este tipo. Esto es un producto terminado expuesto en góndola, y fíjense que aquí en el detalle ellos están mostrando que están certificados 4 estrellas. Miren que este producto lo va a tomar el cliente en sus manos para la compra, y de alguna manera se le está diciendo, pues hombre, mire, está todas para usted consumir este salmón que va a estar aquí al interior. Esta gente trabajó en toda su cadena de proceso para obtener esta certificación y gestionó la parte medioambiental, la parte de inocuidad, la parte social y la parte de bienestar animal. Eso es lo que se le trata de decir al consumidor final a través de este proceso de certificación. Quiero mostrarles acá físicamente, estos son los estándares BAP. Aquí ven esto está en español, el que lo requiera puede acceder a la página BAP, y si me escriben a través del doctor Carlos o de la gente de Italcol, yo les puedo suministrar los estándares que nosotros tenemos en español. Está el de las fincas, está el de los hatcheries, aquí está el de las plantas de proceso y aquí está el de las fábricas de alimento. Entonces, ¿qué son estos estándares? Son los criterios con base en los cuales un auditor calificado va a sus unidades productivas a certificarla, ¿cierto? Cuando ustedes, por decirlo de alguna manera, pasan este examen, pues obtienen la certificación. Hasta el año pasado, BAP había certificado a nivel mundial 2.473 unidades productivas, entre hatcheries, plantas de alimento balanceado, plantas de alimentos y fincas. La gran mayoría en Asia, pero les cuento pues que en América Latina tenemos ya alrededor de 750 unidades certificadas, gran parte de ellas de salmón en Chile. Los beneficios entonces de estar certificado BAP, que abarca los 4 pilares de la sostenibilidad. Certifica cada etapa de la cadena de producción acuícola. Tengo un estándar específico para mi proceso, que es lo que dice aquí en este tercer beneficio. Actualmente tenemos una norma la norma de plantas de proceso está recién actualizada, ya estamos en la versión 5, que incluye también
pesca de extractiva. Sí se requiere, aquí estamos hablando de beneficio y requerimiento, requiere el 100% del cumplimiento de la norma aplicable. Por ejemplo, el estándar de fincas. Me voy aquí atrás un segundo. Este estándar de fincas tiene alrededor de 147 requerimientos, pero distribuidos en los 4 pilares que les comentaba. Pero puede ser que los 147 no le apliquen a una finca en particular. Vuelvo al tema de manglares. Hay 4 o 5 requerimientos relacionados con manglares que si no aplican, pues simplemente no aplican y no serán evaluados. Referenciado por terceros, esto es lo que les comentaba del Global Food Safety Initiative. Igualmente BAP, al igual que ustedes quieren buscar un reconocimiento internacional utilizando implementando BAP en sus instalaciones, pues BAP también está haciéndose reconocer internacionalmente a través de estas entidades que son de ámbito mundial. Y todas las entidades certificadas BAP obtienen membresía de la Global Aquaculture Alliance, que es la entidad, entidad rectora que les mencionaba al principio, y allí tienen acceso pues a temas educativos, a videos, a actualizaciones en todo el tema pues de los temas acuícolas, que son los que nos interesan. No es más por mi lado, son las 4 en punto, teníamos de 3 a 4. Aquí quedo disponible para ustedes, mi correo electrónico está allí. Igualmente a través pues, del personal de Italcol, del doctor Carlos Espejo, ustedes tienen mi contacto y realmente pues, es con mucho gusto la ayuda o solucionarles cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Muchas gracias, señores. Es por mi lado, don Carlos, no sé cómo proseguimos. Doctor Carlos, muchas gracias. Ya sabíamos todo el interés que iba a suscitar esta disertación. A fe que la compañía Italcol viene perfeccionándose en estos temas. No somos los más eruditos, apenas estamos dando los primeros pasos, pero buscamos todas las certificaciones habidas y por haber, y por eso sea la oportunidad de reconocer que nos hemos acercado tanto a ti, doctor Carlos. Muchas gracias. Son muchos los clientes, de igual manera que lo están haciendo, son muchos los clientes que buscan perfeccionarse, que buscan darle mejor calidad a sus alevinos, darle mejor calidad a su carne, darle mejor calidad a sus animales, y por supuesto la compañía está dispuesto a acompañarlos de la mano de personas supremamente eruditas como nos está pasando contigo. Doctora Natalia, hay algunas preguntas, por favor. Sí, buenas todos. Ahorita pasamos entonces a la sesión de preguntas que realmente fueron pocas, pero realmente interesantes para el tema. Nos hacen la pregunta si hay, doctor Carlos Ramírez, si hay algunos estándares establecidos por el BAP que incluyan normativas sanitarias y de producción y en qué países se debería ejecutar. Muchas gracias. El estándar BAP, o sea, al momento de implementar el estándar BAP, nosotros estamos implementando requerimientos de producción, requerimientos de la mejora de la producción. Ahora, cuando nosotros vamos si pensamos que hay algunos estándares locales BAP, no. BAP, el estándar que yo les mostré allí, es el estándar que se aplica en todo el mundo. Es el estándar que va a aplicar un camaronero en Tailandia, es el estándar que va a aplicar un camaronero en el Ecuador, es el estándar que va a aplicar un tilapiero en Colombia, el estándar que va a aplicar un tilapiero en Honduras. No les digo que el salmonero, porque el de salmón es otro estándar. Cuando se hace un estándar BAP que pasa por un comité de operación y que pasa por una discusión internacional antes de ser aprobado como estándar, busca que los requerimientos sean aceptados a nivel mundial. Y ya cuando queda en firme el estándar, como les digo, es de aplicación mundial. Entonces yo hago mi aplicación local o implementación local, pero es un reconocimiento a nivel mundial. Quiere decir esto, que como yo estoy
por ejemplo, los protocolos de medir oxígeno para una compañía son diferentes a la otra. ¿Qué me pide el estándar BAP? Mida oxígeno, ¿cierto? Y yo voy a tener los registros en los que yo voy a evidenciar que mido oxígeno en el registro que yo tenga individualmente o localmente. Pero si yo demuestro que estoy midiendo oxígeno, que es lo que me está pidiendo BAP, pues entonces es aceptado. Por ejemplo, en el tema de cuerpos de agua, cuando yo tengo especies en cuerpos de agua como Betania, por ejemplo, dependiendo del régimen hidráulico de intercambio o de la capacidad de intercambio del embalse, yo tengo una tasa de alimentación máxima, porque si sobrealimento puedo generar eutroficación en el embalse. Entonces BAP lo único que me dice es, hombre, no alimente más allá de 2.5 kilogramos hectárea día, por ejemplo. Entonces yo lo que tengo que evidenciar o mostrar cuando me están haciendo la auditoría es que no estoy alimentando más de ese objetivo techo que está poniendo BAP y no tengo ningún problema. ¿Cómo lo demuestro? Cada uno verá cómo lo demuestra. Pero el mensaje que quiero dejarles es, no hay estándares BAP locales, son estándares que se aplican a nivel mundial. Y dentro de ese estándar están los requerimientos técnicos que al momento de yo implementarlos, con mucha seguridad o con toda seguridad, van a mejorar la gestión técnica o productiva de mi instalación. Correcto. Otra pregunta va dirigida si hay cursos que se brinden para volverse una especie de coordinación, de coordinador BAP. Hay cursos que se dictan, se llaman cursos de formación de auditores. Normalmente se dictan 3 cursos en el año. Los invito a que accedan a la página de BAP y normalmente se hace un curso en Asia, se hace un curso en Estados Unidos y se hace un curso en las Américas, o sea, de Estados Unidos para abajo, de México para abajo. El año pasado, por ejemplo, el curso de Latinoamérica se dictó en Chile. Estamos tratando de que uno lo organicemos aquí en Colombia. Vamos a ver si el año entrante eso es posible. Pero lo que pasa normalmente es que se dictan esos 3 cursos y se llaman curso de formación de auditores internos. Son cursos de una semana, son cursos de 40 horas. Hay 2 modalidades dentro del curso, uno ser observador o tomar el examen para yo ser auditor calificado. Luego, BAP, si mal no recuerdan en la segunda diapositiva, BAP no audita y certifica directamente. BAP lo hace a través de entidades certificadoras reconocidas a nivel mundial. NSF, SGS, Control Union, Intertech, Bureau Veritas. Son 7 entidades que están aprobadas por BAP para que ellos sean los que se encarguen de los procesos de auditoría y certificación, por lo cual un auditor o una persona que atiende el curso BAP luego será contratado por una de estas 7 entidades avaladas por BAP. Correcto. También nos preguntan los requisitos para cualquiera de estos auditores, ¿cuáles serían los requisitos mínimos para optar para una certificación? Si se hace de manera remota o si la auditoría debería hacerse presencial. No es una auditoría. Si estamos hablando del curso de formación, es un curso presencial en el que se hace un recorrido punto por punto de todas las normas que están allí. ¿En qué se diferencia o cómo puedo yo diferenciar el curso? Si yo soy especialista en salas de proceso, solamente tomo los 2 días de salas de proceso. Si soy especialista en fincas, tomo los 2 días de finca. Si soy especialista en salmón, tomo un día, o de moluscos, tomo un día, etcétera. Depende de eso. ¿Y qué se requiere para eso? O tener una profesión relacionada con el tema acuícola o una experiencia acreditada en nuestro sector. O sea, si es un técnico, por ejemplo, de finca que lleva más de 3 años trabajando como técnico, es una persona con experiencia suficiente para poder atender un curso de tipo para fincas. Lo otro es que se aprueba la persona
para uno, o sea, si es una persona que se aprueba para las fincas y para los hatcheries, o es una persona que también tiene las competencias para atender plantas de proceso porque ha trabajado en plantas de proceso, ¿cierto? Nosotros tenemos a nivel latinoamericano auditores que pueden auditar todas las especies, puede auditar salmón, puede auditar cualquier especie, otra acuícola como tilapia, camarón, puede auditar plantas de alimento balanceado y puede auditar plantas de proceso. ¿Qué muestra eso de un auditor de ese tipo? Que ha trabajado, tiene la experiencia en en todas esas actividades. Correcto, doctor. Usted nos ha hablado de especies que son comerciales, pero viene una pregunta en cuanto a la cultura que se ha globalizado, las normas en cuanto a peces nativos y exóticos, si tenemos o se está trabajando en algunos estándares. Nosotros tenemos algunos requerimientos en Perú y en Brasil principalmente para especies amazónicas. En Perú lo llaman el paiche, por ejemplo. Son especies que podríamos llamar exóticas, las llamamos amazónicas, y en Brasil tenemos algunas otras. El estándar de pescados, el estándar de finfish que yo les mostré allí, aplica para esas especies, en este caso amazónicas. Si son ya especies pequeñas, pues las de acuario y esos, no, esto no aplica para esas. Correcto, doctor. Nos preguntan sobre el proceso de auditoría, si estamos haciendo alguna adaptación frente al tema del COVID que ahorita pues nos está dando. Eh, bueno, se te cortó, pero sí, ¿qué estamos haciendo ahora actualmente? En estos momentos, BAP aprobó auditorías remotas para hatcheries, para fincas, para plantas de alimento balanceado, no para plantas de proceso. Nosotros estamos haciendo auditorías remotas a través de los auditores calificados que ya pues tienen cada una de las empresas que yo les decía, de las empresas certificadoras, y estamos haciendo una auditoría remota. ¿Cómo es esa auditoría remota? Es conectarnos como lo estamos haciendo ahora, con cámara prendida, auditando los técnicos de las fincas. Estuve en una auditoría remota esta semana en la que la entidad certificadora tiene un software que tiene cámara en tiempo real con coordenadas GPS. Entonces se le pide, por ejemplo, al funcionario de la finca que vaya por los jaulones, vaya haciendo un recorrido por todas las instalaciones como si el auditor lo estuviera acompañando. Definitivamente, pues no es el proceso presencial que uno preferiría, porque cuando hay presencia del auditor hay un feeling diferente, hay un contacto con el productor, como lo comentábamos al principio. Pero bajo esta situación de COVID, donde las compañías tienen certificados que se están venciendo por esta época, pues la opción que tenemos es esta de auditoría remota. Primero, pues se hace un análisis como de riesgo de la empresa. Si la empresa ya viene certificada y ya se conoce, pues no tiene ningún problema. Si es una empresa nueva, se le hace pues algún tipo algún análisis de riesgos y se aprueba. Y después se hace una auditoría remota, si se requiere pues que se tenga acceso a Wi-Fi para poder tener una comunicación decente durante el proceso de auditoría. Eso es lo que estamos haciendo y aplicará hasta que tengamos toda esta contingencia COVID. Una vez retornemos, Dios quiera, a la normalidad, pues ya volveremos pues a las auditorías presenciales. Pero a las empresas que son nuevas en el tema y están iniciando con el proceso, ¿qué tiempo, digamos, tardaría en lograr el estándar? Los costos. ¿Qué diría yo? Sí. Vamos a partir por el final, no es un imposible. O sea, yo les hablaba de 147 requerimientos, no es un imposible. O sea, lograr esto es posible. O sea, miren, 2.400 empresas a nivel mundial. Tenemos ejemplos aquí en Colombia, en Asia, de empresas muy pequeñas, empresas pequeñas que están certificadas BAP. Ahora, ¿qué tanto tiempo? Depende del cómo la instalación esté en infraestructura, esté gestionando los temas medioambientales, cómo está en el tema de permisos. El tema legal es imprescindible cumplirlo. O sea,
el primer punto, la primera pregunta que un auditor llega a hacer a una instalación es el cumplimiento legal. ¿Dónde está su permiso de cultivo? ¿Dónde está su permiso para vertimiento? ¿Dónde está si aplica la ocupación de cauce? Los permisos, todo que evidencie que la empresa está legalmente constituida, y ya luego pues viene toda la gestión de lo demás de la parte medioambiental. Realmente yo qué estoy haciendo con el tema de residuos, realmente los protocolos que yo tengo de alimentación, si los tengo claros, cómo estoy almacenando los insumos químicos en los almacenes o en los pequeños almacenes o en los espacios donde estoy almacenando. Tengo trampas de aceites, trampas de grasas, los trabajadores están con contratos formales. Entonces, fíjate que eso depende un poco del cómo esté la compañía, ¿cierto? Pero, a ver, tengo ejemplos en Colombia de compañías que arrancaron de cero y a los 6 meses estaban listas. Ok. Bueno, doctor, en cuanto a los requerimientos, nos preguntan si son estándares del BAP, ¿es posible o cómo manejan que sean estrictos en un sistema como el RAS y en un sistema de cultivo semi-intensivo? ¿Cómo se hace para estandarizar esos criterios de acuerdo a la tecnología que se maneja en el sistema acuícola? No, están adaptados para cualquier sistema. Sistema RAS para semi-intensivo, intensivo. No, están adaptados para... Es como les decía, hay algunos requerimientos que puede que no apliquen a la unidad productiva en cuestión, y simplemente pues el auditor allí pondrá este requerimiento no aplica y vamos para adelante. Pero están adaptados para todos esos sistemas de cultivo. Correcto. Por acá hay otra pregunta sobre los requisitos previos en cuanto a la solicitud de BAP. El requisito, la pregunta estará encaminada: ¿cómo es el proceso para yo certificarme? Previo a la solicitud de la certificación, ¿qué debemos tener Ah, ok. antes de iniciar el proceso? Bueno, entiendo, la pregunta es cómo es el proceso. Básicamente es manifestar una voluntad ante BAP. Se llena un registro, un formato en el que dice: la empresa X quiere certificarse BAP, mi finca está localizada en Colombia, con coordenadas GPS. Se debe especificar allí cuál fue la producción el año inmediatamente anterior, o sea, la producción cosechada. Le van a preguntar allí cuánto fue el alimento consumido. Básicamente eso: nombre del representante legal o nombre del dueño, y ya. Y simplemente empezar a establecer para cuándo podría estar la unidad productiva lista. Eh, hay una cosa que no era aquí de esta charla, pero sí quiero mencionarla, doctor Carlos, y de pronto puede ser algo que podemos pensar en el futuro, y es los esquemas de certificación que tiene BAP, pero lo voy a nombrar rápidamente. Hay el esquema de certificación que se llama individual, que es más o menos la misma pregunta que nos están haciendo: es si una empresa quiere certificarse, ¿qué tiene que hacer? Y ella hace su proceso, su diligencia de manera individual. Pero hay otro esquema que se llama grupal, en donde yo puedo juntar hasta 50 empresas, hasta 50, mínimo 6, máximo 50, bajo un esquema de certificación que se llama grupal. Este esquema, que exige que las compañías estén en una región geográfica, en la misma región geográfica, no puede haber desplazamientos de más de un día de una unidad a otra, que sea la misma especie, que estemos hablando, por ejemplo, de fincas de engorde o hatcheries. No puedo mezclar hatcheries y fincas en un solo grupo. En el caso de fincas de engorde, que sea una sola especie, y eh, que estén dispuestas todos a trabajar en los requerimientos. Hay otros requerimientos que aplican para los estándares grupales: que estén todas dispuestas a trabajar unidos para obtener la certificación. ¿Cuál es la ventaja del estándar grupal? Que llega a ser más barato que el estándar individual. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, 20 fincas en un grupo, BAP dice que
serán auditadas la raíz cuadrada más 1. En este caso, vamos a ponerlo para 20, raíz cuadrada es aproximadamente 7 más 1, 8. Serían, si estoy haciendo bien déjenme aquí, 20 raíz. Si estoy bien en el tema, bueno, más o menos son 7, 8. Entonces, no son auditadas las 20, son auditadas 8. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas 8 serán representantes de las 20 unidades productivas. Si las 8 pasan el examen, por decirlo de alguna manera, las 20 lo pasaron. Pero ellas tienen que trabajar de manera coordinada. Eso es un tema que nosotros lo podemos hablar, doctor Carlos, en una futura charla si quiere, y es los esquemas de certificación que tiene BAP. Pero este Claro. esquema grupal es una muy buena opción. De hecho, lo tenemos aquí en Colombia, ya tenemos 3 grupos constituidos aquí en Colombia en la especie tilapia, y ellos ya van para 4 años que están certificados, con una muy buena experiencia en ese esquema de certificación grupal. Y estamos seguros que esto va a despertar muchísimo interés y seguramente habrán otros eventos, doctor Carlos. Doctora Natalia. Bueno, doctor Carlos, sí, hay otras 2 preguntas adicionales, específicamente por la trucha en cuanto a todos estos certificaciones. Y la segunda es si hay un tiempo determinado una vez construida una empresa nueva, una granja nueva, se puede acceder pues como todo el proceso o deben tener algún requisito previo de operación en tiempo. Sí, bueno, ahorita para hacer una precisión que dice la raíz cuadrada serían más o menos 5 empresas. Cuando yo tengo 20 empresas en un grupo, la raíz cuadrada es más o menos 5 más 1, 6, serían auditadas 6. Solo para dejar claridad sobre eso. Relacionado con este tema, lo que se requiere para una empresa nueva, se requiere que al menos tenga monitoreos durante 6 meses, monitoreos de vertimientos, de aguas, que tenga registros durante 6 meses, al menos, de los registros que pide BAP. O sea, que al momento de la auditoría yo pueda evidenciar que ya tengo monitoreada la empresa durante los 6 meses pasados. Natalia. Bueno, mientras la doctora Natalia se organiza ya. No me escuchan. Sí, y ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí. correcto. Ok, perfecto. La otra pregunta era encaminada a a la especie truchas, ¿cómo es el manejo de la Es certificación? el mismo, Natalia. Cuando hablamos de trucha, estamos hablando para efecto. Me voy a volver acá, me disculpan. Doctor Carlos, si quiere, yo les mando los estándares Está aprobada esa propuesta, doctor. y usted tan amable se los hace llegar a Por favor, ahorita los que hablamos por el interno. amables participantes. Este estándar, Natalia, este estándar que estoy señalando, que es el de fincas, aplica para trucha, para camarón, para tilapia, para nuestros famosos amazónicos también, aplica para todas las especies excepto salmón, porque la de salmón está esa parte. Aquí no tengo la de salmón, pero la de salmón es aparte. Pero aplica, la de trucha es la misma que de tilapia. Ahora, no piense, yo lo que quiero, y tal vez es lo que interpreto entre las inquietudes, es si hay algunas normatividades o requerimientos locales. Dentro del estándar no va a haber una pregunta específica para trucha, no va a haber una pregunta específica para otra especie. No, el estándar es general ahí, porque no se va a meter, no se va a meter con la especie como tal, se va a meter es con todo el proceso de engorde, desde su siembra hasta que yo lo cosecho. Todo ese proceso, cómo uso el alimento, cómo mido mis oxígenos, cómo mido mis perdimientos, cómo gestiono la parte social, cómo estoy en el nivel de información para evidenciar la trazabilidad. O sea, miren que son cosas generales, y cuando se pide algún indicador específico, es un indicador que aplica para todas las especies. Clarísimo, doctor Carlos.
Y ya las siguientes preguntas sí van encaminadas a la información sobre los manuales de los estándares, que entonces acá sería pertinente que nos pudieras ayudar eh, con estos manuales y ya quedaríamos pues con la Sí, información de ellos para hacer el envío. yo creo que sí, entonces ¿No les es más? envío, ¿No hay más yo, preguntas por ahora? sí, yo entonces les envío, doctor Carlos, les envío el de hatcheries y el de fincas, que es el aplicable para truchas y las demás especies, ¿cierto? Sí, Porque señor. el de alimentos balanceados, obviamente ustedes lo tienen y se lo saben de memoria. Y el de, no sé si hay de pronto aquí representantes de plantas de proceso. También podría ser envío el de Sí, plantas de claro, proceso. sí, Sí, estoy seguro que correcto, sí. correcto. Y nosotros como compañía participamos en una de las plantas más grandes en el Sí, Huila. sí, señor. Que, Ahora que me acuerdo, sí, sí. También les envío el de plantas de proceso con mucho gusto. muchas gracias. Doctor Espejo, usted sería tan amable de compartirlo a los demás participantes, que le compartimos Por el supuesto, mail. por supuesto, nosotros tenemos el contacto de ustedes. Lorenita nos está ayudando y con mucho gusto le hacemos llegar estos documentos. Gracias, doctor, muy amable. Queríamos ya para terminar, por supuesto, manifestarle nuestro agradecimiento al doctor Carlos. Presentación excelente que suscita muchísima inquietud. No sin antes recalcar que la compañía Italcol tiene certificadas sus plantas de Palermo en el Huila y sus plantas de Barranquilla, y ya en camino las otras plantas certificadas, es decir, ya tenemos un eslabón de la cadena que acaba de explicar el doctor Carlos. Doctor Carlos, una Y, última, y señor. permítame decirle que los resultados de Italcon han sido particularmente excelentes. Tienen Muchísimas, muy buena acogida al interior de BAP. La muchísimas manera gracias. como ustedes están llevando la certificación, doctor Carlos. Muchas gracias. Tengo una última inquietud, sin irme a meter en camisa de once varas. Está llegando al país la carne de basa, la carne de pangasius. Esa carne viene glaseada y viene con fosfatos. Y también tuvimos la oportunidad de poder participar o de consumir alguna carne que en Costa Rica se produce, que en República Dominicana se produce, y vemos normalmente que es de otra calidad. Esa que viene de Vietnam, esa que viene de China, tiene todas las certificaciones a que hacemos referencia aquí en esta presentación. Algunas fincas de esas están certificadas, muchas no. Lo que quiere decir que alguien puede exportar aún sin estar certificado. Sí, señor. Lo que Ya, pasa es que dependiendo del mercado, y por eso hice énfasis en GFSI, te van a exigir la certificación. No se busca que no se busca que la certificación se vuelva un tema comercial, pero mucho comprador sí exige que para exhibir en su góndola el producto tenga que estar certificado. claro que sí, claro que sí. Muy bien, no sé Un si, Walmart, por ejemplo, un Costco, para tener, digamos, ejemplos en el tema acuícola, exige productos certificados, por ejemplo. pues doctor Carlos, usted ha puesto un punto muy alto y de caras a al perfeccionamiento y a la profesionalización de la actividad acuícola en Colombia, estos eventos tenemos que seguirlo haciendo más de seguido porque, bueno, surgen cualquier cantidad de inquietudes y hay muchas personas interesadas en este tema. Muchísimas gracias de nuevo y Dios lo bendiga, ¿yo? Doctor Carlos, de nuevo muchas gracias por la invitación y dispuesto para otra charla futura. Me parece que el tema, si vamos identificando varios productores que puedan afrontar esto de manera grupal, tiene muy buenas ventajas desde el punto de vista costos. Creo que es una muy buena opción y podemos hablar de eso en un futuro. Claro, y aquí pues está su dirección de email, de manera que por ahí se pueden comunicar con él. Muchísimas gracias a Claro que todos, sí. gracias a los participantes y nos veremos en otra ocasión, en otro webinar ya acostumbrado por la compañía Italcol. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias.